Todos. Eh, Muy buenas tardes. Hoy la Buenas verdad tardes. que tenemos el gusto de presentar este conversatorio con un colega, cronista, docente, eh, y la verdad que estamos muy contentos de poder armar este segundo conversatorio en este ciclo que comenzó el año pasado de edición y periodismo narrativo, y que lo armamos en conjunto con el proyecto de investigación de edición en la era de redes y también con el curso de una compañera que dirige el curso de escritura, Mónica Rubalcaba. Así que, en principio, agradecer mucho a Dani Badenes, quien dirige el proyecto de edición en la era de redes y quien está habilitando este espacio de Zoom, y sumar a este conversatorio a Ignacio Ratier, que también, como Ernesto Pico, es docente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, es docente, es investigador, es periodista, y también integra el proyecto de investigación, la edición en la era de redes de la Universidad de Quilmes. Así que hoy invitamos a este conversatorio a Ernesto, y para nosotros es un lujo poder tenerte entre nosotros. Ustedes saben que Ernesto ya lo presentamos, la semana pasada estuvimos analizando algunas de sus crónicas, y lo que va a presentar hoy y lo que vamos a charlar hoy, entre otras cuestiones, es un libro que el gran perfilador John Lee Anderson destacó como un libro fascinante y de lectura compulsiva, ¿sí? Y este libro plantea que es una pesquisa literaria, periodística, histórica e intelectual en busca del sentido de las pertenencias, las nociones abstractas de nacionalismo y la forma en que se construye. Nos referimos a Soñar con las islas, ¿sí? Eh, que relata cómo se volvieron ricos los isleños, que establece una mirada sobre Malvinas, y entonces lo que vamos a hacer ahora, presentando ya a Ernesto, es preguntarle, ¿sí? En este primer eje que queremos abordar, es eh, ¿cómo regresaste a Malvinas? ¿Cómo escribiste esta crónica gracias a la beca que ganaste de la Fundación García Márquez? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a Malvinas? Y sobre todo, ¿cómo armaste la carpintería de este libro que, bueno, acaba de editarse con una editorial independiente de Rosario en el mes de septiembre? Bueno, Cora, muchas gracias por la presentación, por tremenda presentación en las redes también. Es un gusto compartir, es un gusto, es un honor realmente. Nosotros aquí en Santiago, pero en las provincias en general, siempre estamos mirando de cerca a Quilmes, porque nos gusta mucho lo que hacen en materia de comunicación y de periodismo, así que es un placer compartir. Bueno, con Ignacio, que somos amigos, compañeros, no nos vemos por la pandemia, pero nos frecuentamos seguido. Y bueno, con Dani, que siempre nos vemos 5 minutos a las corridas en algún lugar, nos encontramos, conversamos y seguimos, pero bueno, siempre un gusto encontrarnos y bueno, ahora encontrarnos aquí. Vos has dicho recién que ahora una palabra muy interesante, que es regresar a Malvinas, ¿no? Malvinas es un lugar al que parece que siempre estamos regresando, al que siempre hay que regresar, los veteranos quieren regresar. Antes de la guerra del 82 se veía cómo se podía recuperar, ¿no? la soberanía, regresar a las islas. Bueno, el problema es que es el lugar al que en general queremos regresar, o al que pensamos siempre al regreso, es un lugar que no conocemos o del que conocemos algunas fotos, algunas imágenes, algunas cosas que han quedado muy cristalizadas en la memoria, que tienen que ver fundamentalmente con la guerra, para la generación que ha vivido la guerra y para la generación de los que hemos nacido después de la guerra. Yo he nacido en julio del 82, ahí nomás. Cuando pensamos en Malvinas, inmediatamente vinculamos Malvinas con los veteranos, inmediatamente vinculamos Malvinas
con los tiros, con la guerra, con los aviones, con los barcos hundidos, y Malvinas es algo enormemente más que eso. Entonces, a mí me inquietaba ese tema, ese punto, y me interesaba indagar en quién vivía ahí, digamos, ¿no? Y quiénes eran, y qué hacían, y qué pensaban, porque eh, cada vez que se veía algún trabajo periodístico sobre Malvinas tenía que ver o con la historia de un veterano, un familiar. Cuando veíamos entre comillas, al enemigo, el enemigo generalmente era el inglés, y generalmente había alguna historia de reconciliación, el soldado que se encontraba con el que le había tirado el avión, o no sé qué, pero nunca aparecían los isleños. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Y me llamaba la atención que no le llame la atención a nadie. Había habido un par de libros y trabajos antes sobre los isleños que en los 70, sobre todo un libro de Haroldo Fouques que había hecho eco en los Kelpers en aquel momento, antes de la guerra, y después un trabajo de Natalia, del apellido difícil, que trabaja en Clarín, que ha hecho Natalia Neves, o algo así, que había hecho un libro también sobre los Kelpers. Sin embargo, un libro que era como muy genealógico, ¿no? Y a mí me parecía que le seguía faltando sustancia, ¿no? En tratar de encontrarle. Y el libro en realidad es una... El que esto haya terminado en un libro es un poco una casualidad, porque yo había empezado intentando entrevistar isleños allá por el 2007, 2008, cuando trabajaba en El Liberal, en el diario más importante de aquí, de Santiago. Ahí ha puesto bien Dani el apellido. Y había hecho un par de entrevistas por correo electrónico, me acuerdo, en el 2006 a un par de diputados isleños, cuando había que hacer la nota típica el 2 de abril, que siempre tiene que hacer, y en vez de se le buscó un veterano, me interesaba, bueno, y en aquel momento estaba empezando la fiebre del petróleo en Malvinas, que duró un poquito y ahora se está apagando, y bueno, y hablamos de eso. Y me había quedado picando ese tema y siempre me tenía las ganas de viajar. Intenté viajar en el 2010, me quedé a mitad camino porque perdí el avión, tenía el permiso para viajar solamente 2 semanas, el avión había que ir de aquí a Chile, porque todavía no estaban habilitados los vuelos por Argentina, y el vuelo pasaba solo una vez al mes, entonces me perdí el vuelo, llegué tarde, me perdí el vuelo, y no pude viajar, y terminé viajando recién en el 2010, perdón, en el 2018 por primera vez, para hacer una crónica sola, con este enfoque, tratando de pensar en simplemente hacer una crónica de contar un viaje, de qué veía, de quiénes vivían ahí, cómo vivían, y que esa crónica salió publicada en Anfibia en 2018, y luego surgió, bueno, obviamente después de hacer esa crónica me había quedado material para hacer un montón de cosas más y para pensar, y me he vuelto de las islas después de hacer la crónica con la idea de hacer un libro porque tenía material para hacer un montón. Se disparaban historias en un montón de direcciones, y había quedado con esa intención. Me postulé a 2 o 3 becas distintas para ver la posibilidad de hacer el libro y salió la de la Fundación Gabo, que eso me permitió en el 2019 volver a Malvinas y después hacer un recorrido por algunas ciudades de Inglaterra y por varias ciudades de Argentina, desde Ushuaia hasta de vuelta al norte, hablando con algunos personajes importantes, no solo con veteranos, sino con isleños que viven en Argentina, con investigadores, gente que se dedica a la política vinculada a Malvinas. Y bueno, y en ese camino ha ido saliendo el libro. Lo que quiero decir con esto es que el libro no ha sido el objetivo, ¿no? El libro objeto no era el tema, sino que la inquietud era era ir a buscar una historia o historias que tenían que ver con un tema que a mí, en lo personal, me inquietaba, que era esta ausencia de visibilidad de qué pasaba con los isleños. Y a partir de ahí ha ido surgiendo la posibilidad crónica y luego la del libro, que después ahora charlamos qué pasó ahí. Ernesto, ahí, bueno, te han hecho varias notas en este tiempito
entre que salió el libro, y bueno, y ahí contás que entrevistaste a trabajadores de comercio, de pesca, de turismo, políticos, empresarios, diplomáticos, excombatientes, que te subiste a 28 colectivos de larga distancia, a 14 aviones y a 3 barcazas, ¿sí? Que perfilaste la sociedad de 3.000 personas, el doble de lo que había en 1982, ¿no? Y que vive, bueno, esa gente vive al lado de la base militar más grande de América del Sur. ¿Qué mirada estableciste para contar eso, no? Porque quizás la crónica lo que está es esa mirada personal que, que bueno, que es la que aparece expuesta en esta historia, que vos te animaste interesante en estos cursos que compartimos con Mónica, con Dani, con Ignacio, que además es editor de una página donde vos editás varias, publicás varias notas. ¿Cómo se arma la carpintería de semejante trabajo donde establecer la mirada propia, bueno, es todo un tema, ¿no? Sí, sí, tal cual. Porque es riesgoso lanzarse a un tema sin saber qué quieres o qué buscas. O capaz lo puedes hacer, pero después te lleva por otros caminos y te puede llevar más tiempo, qué sé yo. A mí lo que me interesaba de Malvinas, y esto quizá tiene que ver con mi provincianidad, era contar Malvinas como una historia hiperlocal. Porque Malvinas está pensado como un enclave geopolítico global, ¿no? Importante a nivel sudamericano, a nivel, bueno, global, porque sigue siendo la presencia militar de la OTAN ahí y qué sé yo. De ahí me interesaba contar la historia en clave hiperlocal. Y mi mirada tenía que ver un poco, o el tono o la actitud con la que yo he ido a reportear y a recorrer y a hablar con la gente, eh, tenía que ver con buscar eso. Y con pensar eh, que, bueno, encontrar un pueblo chico. Los pueblos chicos son los escenarios de grandes películas, novelas, historias que conocemos por los cotilleos, por la lucha de poder, por las historias familiares. Y me interesaba buscar eso, no me interesaba buscar la guerra. Después, todas las veces que volvía me preguntaban por la guerra y a mí no me interesaba hablar de la guerra, sino que me interesaba hablar de la parte más cotidiana, más mundana y más humana, más barrial, si se puede, aunque en Malvinas no hay barrios, pero un poco esa era la idea. Pero a la vez, atravesado por una cosa maravillosa, no sé si ustedes, ahora que estamos en la era de las series, Malvinas es como si se cruzara Lost con Fargo. Porque Fargo tiene esta cosa de el pueblo con el frío y la nieve y los crímenes y las cosas que en Malvinas los hay, y Lost tiene esta cosa de un lugar marcado por un accidente, que en este caso sería la guerra, esta cosa de una base misteriosa, ¿no? Porque nadie sabe cuántos militares hay en la base, nadie sabe cuándo se van, cuándo vienen, de dónde vienen, quiénes son, esos son militares de OTAN. Y sin embargo están ahí y los isleños conviven con ellos. Históricamente no tienen una buena relación los isleños con los militares de la base. Saben que hay un submarino nuclear, ¿no? Entonces todas esas cosas era como que te daba un clima que si podías salirte un poco del eje de la guerra, y si te corrías un poco la mirada, yo tenía la sensación de que puedes encontrar un montón más de cosas que efectivamente son las que podía terminar encontrando y que un poco muchas de ellas están en el libro. Llegaste como también llegás a las historias que conocemos tuyas de Santiago del Estero, ¿no? Esas historias locales a través del testimonio y de las historias pequeñas, las historias de vida que pueden explicar la complejidad, ¿no? Y eso lo haces también en Subida de Línea, que bueno, es un portal que dirige Ignacio, y entonces aquí ya querría
convocarlo a Ignacio para pensar juntos, digamos, de qué modo, cuando yo lo conocí a Ignacio, lo conocí en la Universidad de Quilmes, había llegado de Santiago para participar de una reunión del equipo de investigación que dirige Dani, ahí estaba también Mónica, lo conocimos juntas, y me acuerdo que Ignacio dijo, qué suerte que puedan mirar en estos proyectos cuál es la narrativa que tenemos en las provincias. Y vos eso lo remarcás, decir, todos te están preguntando por qué un santiagueño elige Malvinas, como si solo los rioplatenses pudiesen elegir el tema. Bueno, yo le paso ahora la posta a Ignacio para poder pensar estas cosas juntas, ¿no? Que tiene que ver con la crónica, que tiene que ver con las historias locales y que tiene que ver con la posibilidad, ¿sí?, de pensar desde esos lugares, ¿sí?, estas temáticas y la manera en que pensamos estas temáticas y que las piensa Ignacio y Ernesto juntos, ¿sí? Te paso la posta, Ignacio. Bueno, saludo nuevamente a todos los presentes aquí en esta reunión. Y bueno, tomando lo que vos dices, Cora, preguntarle a Ernesto si ese carácter de provinciano que lo reviste le ha dado alguna ventaja para pensar la cuestión de Malvinas, ¿no? Y de qué manera le ha contribuido a él todo el bagaje que arrastraba, ¿no? De pensar las cosas desde la localidad o pensarlas en relación a los centros y las periferias. ¿De qué modo ha contribuido eso en la construcción de tu mirada con relación a Malvinas? Y en segundo lugar, me parece también importante ver las condiciones materiales, ¿no? Ya en un plano más general, ver las condiciones materiales en las que se hace el periodismo, ¿no? Y bueno, me parece un dato menor que la posibilidad de que hayas podido hacer todo este trabajo haya surgido a partir de ganar la beca, ¿no? Con todo lo que eso implica, con los recursos que te ha aportado y con todas las historias que hay por contar y con lo que significa hacer periodismo, yo diría desde la precariedad, ¿no? Que es la forma en la que hacemos periodismo en las redes. Total. Bueno, el tema de la ventaja de la mirada provinciana tiene que ver con lo que les comentaba recién de esta posibilidad de mirar otra cosa de Malvinas, digamos, porque son las cosas que uno mira en el periodismo local. De hecho, el libro ha sido posible gracias a a una beca de crónica de viajes para periodistas viajeros. Y yo no me considero un periodista viajero ni un cronista de viajes, digamos, a pesar de que publicó crónicas de que he viajado y he escrito sobre, ¿no? Sobre Cuba, sobre República Dominicana, en Gibraltar, en algunos otros lugares, pero yo ante todo soy un cronista de provincia que cuenta mi territorio y mi localidad. La mirada provinciana, que a veces se lo usa peyorativamente, pero hay que recargarle ahí el sentido. La mirada provinciana creo que me ha ayudado a ver esas cosas de Malvinas que te decía que están en el libro. Sobre las condiciones materiales de producción del periodismo, bueno, ahí hay algo para pensar porque entrar en la discusión de qué historias son locales, qué historias son nacionales, qué historias son globales, son por ahí falsas disyuntivas, ¿no? Lo que es local es el lugar donde se escribe, el lugar donde se publica y quién te lee. Ahora, con lo que pasa ahora de esta desterritorialización que estamos teniendo de los medios de comunicación, del periodismo, que uno puede publicar. A ver, yo en el medio antes de publicar el libro, que he estado casi un año y medio escribiendo, publicó algunas crónicas sobre Malvinas en revistas de otras provincias. Publicó una crónica en Tucumán, una crónica en Tucumán Z, que es de Tucumán, una en la revista El Sur, que es de Córdoba, otra en la revista Crisis, que es de Buenos Aires. Y uno no puede decir que necesariamente que eso es periodismo local, es un tema global, hecho por esta provincia, en un medio nacional o provincial. Bueno, es muy borroso eso, ¿no? Lo que sí existe, yo creo que son dos problemas, y es que sigue habiendo
grandes medios que concentran audiencias, ¿no? o que concentran flujos de lectores, y al final los periodistas, para poder hacer visible nuestro trabajo, tenemos que llegar a esos medios que concentran audiencias. No hablo de la concentración de la propiedad, hablo de la concentración de las audiencias, medios que lee básicamente más gente en distintos lugares del país, de la región o del mundo. Y hay que llegar, o da la sensación de que hay que llegar a publicar en esos medios para que te lea más gente, o para que te conozcan, o qué sé yo. Pero después hay un montón de otros lugares, de provincias, de países, para publicar y para escribir independientemente de donde vos estés. Después la pregunta es quién te lee, ¿no? ¿Para quién escribes? ¿A quién le interesa una historia sobre un desalojo en Santiago del Estero, ¿no? ¿O a quién le interesa que muera un chango en una comisaría de Santiago del Estero, o en Tucumán, o en no sé dónde? Bueno, depende. Si es una historia bien contada, si se logra trabajar bien el universal de la historia, porque la violencia institucional es un problema universal, porque los desalojos, la violencia contra las comunidades campesinas es un tema universal, ¿no? Son historias que pueden ser interesantes para un público lector de cualquier lado. Pero después tenemos otro problema, que es el problema de la saturación, que hay tanto, ¿no? Que esa es la otra cara de esta editorialización, que hay tanta gente ahí escribiendo crónica buena, mala, más o menos, ¿no? Y de pronto uno no tiene tiempo para leer todo. Y uno se pasa, no sé, 2 años laburando en una crónica o en un libro que después alguien lee al pasar o queda ahí, ¿no? Al final, también es, ¿no? Porque uno sueña con escribir una crónica que la lea mucha gente, o publicar un libro que sea un bombazo, y después se pasa 2 o 3 años laburando y pasa, y está bien. Lo importante al final es disfrutar uno del trabajo, ¿no? Y contar historias que uno considere que son valiosas. Ahora, sobre las condiciones de materiales de la producción del periodismo, ahí hay otro tema respecto a tu pregunta, como para redondear, que yo también soy consciente que soy un privilegiado en el sentido de que he podido viajar como freelance para escribir la propia crónica. He ahorrado 2 años para viajar y he viajado con mi plata y he vuelto y he hecho una crónica que a mí me gustó mucho, que la han leído algunas personas y por la que no me han pagado ni 5 pesos. Pero yo estaba muy contento con eso. Y después he podido escribir el libro y viajar, investigar y seguir trabajando, porque he tenido la suerte de ganar una beca, que era una beca de $7.000, que te la daban para que pudieras viajar, para que pudieras gestionar tu investigación, y si no, no lo pudiera haber hecho. Esa es la verdad. Y porque tengo un trabajo, porque soy docente de la universidad, y eso me permite cierta flexibilidad. Ahora, como decían aquí, las condiciones materiales de producción de periodismo son precarias. El género de la crónica es un género que tiene la contradicción, que es un género todavía más difícil de vivir. Yo no sé quién vive de escribir crónica o de hacer crónica, o de que le paguen bien por escribir una crónica, pero a la vez yo creo que es uno de los géneros donde está la esperanza de poder hacer buen periodismo, o donde está la esperanza en el que el periodismo puede cumplir una misión o cumplir un objetivo de realmente contar historias y no de ser cañitas voladoras, ¿no? Que tenemos todos los días en las redes, en los noticieros, en la televisión, en el WhatsApp, en no sé qué. La crónica es uno de los pocos lugares donde creo que todavía podemos parar la pelota, leer producciones, investigaciones bien contadas sobre la realidad, sobre el presente, y hay ahí, creo yo, un lugar donde el periodismo puede reivindicarse, ¿no? En medio de tanta cosa difícil y complicada. Ernesto, una de las cosas que me ha pasado cuando leía tu libro es que por momentos me sentía abrumado por la cantidad de entrevistados que tiene, ¿no? Y digo abrumado porque no solo seguía el ritmo de la narración, sino también que pensaba en cómo habías hecho todo eso. ¿Sí? Pensaba en el detrás de escena, porque hay entrevistas en Córdoba, en Ushuaia, en Buenos Aires, en Londres, bueno, en las islas. Has estado por muchos lugares. ¿Cómo ha sido la ingeniería, ¿no? De acceder a todas esas fuentes, de contactarlos, de ir, cómo has hecho tu mapa de actores, ¿no? Para ir uniendo piezas y demás? Me parece que tu experiencia puede resultar valiosa aquí para Sí. todos los que estamos escuchando. Hay algo en el que el periodismo en profundidad, que llaman el periodismo de investigación, el periodismo narrativo, ¿no? El periodismo que va más allá del formato de la noticia, ¿no? Hay algo en el que ese periodismo se parece a las ciencias sociales, y es que trabaja básicamente con las mismas fuentes.
trabajo con testimonios orales y trabajo con documentos. Después vos cómo trabajas esas fuentes, qué haces con esas fuentes, es diferente lo que hace el periodista y es diferente lo que hace el sociólogo, el historiador o qué sé yo. Y es diferente lo que produce y es diferente el lector. Pero las fuentes son básicamente los mismos. Y en general el trabajo a mí me parece que tiene que ver con una lapicera, un papel, un Word o un blog de notas del celular y hacer listas de entrevistados, de gente con la que te gustaría hablar y hacer listas de documentos, de fuentes, de lugares en los que pueda haber archivos y empezar a buscarlos y hacer la famosa bola de nieve, ¿no? Que se llama en redes sociales, porque conoces a una persona que te lleva a otra, que te lleva a otra. Eh, y desconfiar un poco también de Internet, porque uno piensa que todo está en Internet y no todo está en Internet, y hay muchas personas que no aparecen en las noticias, que no aparecen en la superficie de las redes sociales, hay bases de archivos, de fotos, de periódicos a las que no se accede a través de Internet y a las que se llega preguntando, visitando, conociendo gente. Entonces, me parece que un poco esa carpintería, me gusta esa palabra, yo no la había escuchado, pero me gusta la idea de la carpintería, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer un boceto de eso que queremos construir, si seguimos con la metáfora constructiva, y hacer una lista de personas, de posibles fuentes documentales y de ir a buscarlas a todas y llegar y ver a qué otro lugar más te puede llegar esas personas. E insisto con esto, y empezar por Internet, pero también desconfiar de Internet porque, ¿no? Hay un mundo allá afuera. Bueno, ahora no tanto, pero sí. Vos sabés, Ernesto, que bueno, ahí estamos habilitando el chat para que comiencen sobre todo los alumnos, los estudiantes que te están escuchando, que están haciendo los talleres conmigo, con Mónica, con otras cátedras que también están en el mundo de la gráfica o en el mundo de la narrativa, de la ficción y de la no ficción, pero sobre todo de la no ficción. Y entonces acá Nicolás Ferreira pregunta, ¿cómo elegís las crónicas? Y una vez que sabés más o menos de qué se trata, ¿cómo comenzás a armarla y qué cosas sí o sí tenés que tener en cuenta, digamos, en estas historias de vida? Uh-huh. Yo creo que, a ver, no sé si elige la crónica. La crónica es el resultado de una búsqueda de una historia, ¿no? De una inquietud que uno puede tener con un tema, con un personaje, con una situación, con una historia, con el origen de una cosa, con el origen de una institución, de una relación, de lo que fuera, ¿no? Entonces, tiene que ver, yo creo que a ver, los que tenemos la suerte de poder escribir sobre las cosas que nos gustan, o sobre las cosas que queremos, ya tiene que ver con los temas que te interpelan, te diría casi naturalmente, lo que te llega, lo que te inquieta, lo que te conmueve, lo que te preocupa, lo que te hace enojar. Yo he trabajado sobre temas que tienen que ver bueno, vos, Cora, sé que has leído algunos textos que tienen que ver con la situación de los campesinos, pero también he trabajado mucho sobre el tema de violencia institucional, desde el registro de la crónica, por supuesto, con historias de perfiles de personajes históricos de Santiago, que me parecía que no habían sido lo suficientemente conocidos desde su humanidad y que ponieron una efeméride y nada más, y le conocíamos una foto vieja. Entonces, por ahí son temas, ¿no? Son temas, grandes temas, y en las que uno se empieza a aproximar. Lo que creo es que cuando uno se empieza a aproximar a esos temas y empieza a buscar fuentes para acceder a esos temas y para poder encontrar en esos temas un núcleo que se puede convertir en una historia, lo que hay que buscar es la mayor cantidad de fuentes confiables, seguras, para empezar a preguntar, para empezar a indagar. Y me parece que hay dos cosas que son importantes, y una tiene que ver con ser muy, a ver, o lo más rigurosos posibles en el contexto local, nacional, global, cómo las historias se relacionan con lo local, con lo regional, con lo global. Aun cuando lo que busquemos y lo que indaguemos finalmente no quede en la crónica, ¿no?
porque necesitamos entender muy bien nuestro tema para poder largarnos a escribir. Este proceso que implica primero un buen profundo trabajo de reporteo, y entre el reporteo y la escritura hay una parte intermedia que es quizás la más importante, que es la de organizar los materiales, la de organizar todo esto, ¿no? Todas estas entrevistas, estos documentos que vayas podido reunir, y trabajar con eso como si fuera un rompecabezas. Vos te generas tu propio insumo con tus entrevistas, con tus documentos, y después tienes que ordenar eso. Y ordenarlo como si fuera un documental o como si fuera una historia que uno leería por gusto, ¿no? Porque además lo que tiene la crónica es que además de ser un género en el que, esto lo decía, no me acuerdo si lo decía Rodolfo Walsh o lo decía García Lupo, pero sobre todo la crónica puede ser muy bonita, puede estar muy bien escrita, pero sobre todo tiene que tener información, ¿no? Lo más importante. No importa que vos escribas bien, ¿no? Sí, es importante, pero sobre todo tiene que estar cargada de información relevante, probada, ¿no? Que vos puedas dar cuenta. Entonces, hay una etapa en el medio que tiene que ver con armar ese rompecabezas, y después encontrar una estructura para tu historia, y después recién largarte a escribir. Bueno, y escribir en realidad es el final de toda la película, ¿no? De todo un proceso de búsqueda, de indagación. Entonces, dos cosas. Una, conocer bien el contexto, y después de todo ese rompecabezas que vos armas, vos vas a usar el 30, el 40, el 50% para tu historia, y un montón de cosas que te van a quedar seguramente afuera y que no vas a poder usar habitualmente. Entonces, conocer muy bien el contexto, por un lado, y después, con las personas que se convierten en personajes de las historias, pero nunca tenemos que olvidarnos que son personas, ¿no? Que siguen viviendo después de que uno las escribe y que andan ahí, que les puede gustar o no, les puede afectar lo que vos digas. Tener mucho cuidado en el sentido de poder contarlas en sus claroscuros, digamos, ¿no? Tener cuidado con a los malos contarlos como si fueran monstruos, ¿no? Y a las personas que nos caen bien, endiosarlas o pintarlas maravillosamente. Me parece que algo que tiene la crónica como como género muy humano del periodismo es que te permite buscar los matices, buscar las contradicciones, no para ponerle la picota al protagonista o a los protagonistas principales y secundarios de tu crónica, sino para comprenderlos, para poder narrarlos en su complejidad, para humanizarlos, ¿no? Entonces, el contexto y los claroscuros de los sujetos de esas historias en las que, bueno, en general la narrativa tiene esa tendencia a contar las historias en registros de buenos y malos. Bueno, yo diría, tratemos de escapar a eso. Hay temas en los que no se puede, ¿no? Cuando hablamos del tema de derechos humanos, cuando hablamos de temas que tienen que ver con la salud, bueno, hay temas en los que no se puede, pero en general, ¿no? Yo diría pensar en eso, ¿no? A mí me pasó mucho con el tema yo lo he terminado de madurar eso con el proceso de Malvinas, ¿no? Porque a mí me pasaba ir a contar a esta gente, y a mí me es muy incómodo cada vez que tengo que explicar por qué he escrito un libro. La segunda cosa incómoda que tengo que explicar después de por qué un santiagueño va a escribir un libro de Malvinas es por qué vas a escribir una historia, contar la historia de los isleños, y los isleños son usurpadores, son unos puta que están ahí, que no es... Bueno, sí, pero son personas y tienen sus historias y hay que conocerlas para entender, ¿no? Para entenderlas, que no es lo mismo que justificarlas, que no es lo mismo que hacer un alegato a favor de ellas, pero comprender es un primer paso, ¿no? Acá ya están comenzando a preguntar y por ahí vamos a ir preguntando un ratito después, pero me parece que esta pregunta que hace Marcia viene a cuento de lo que vos estás en este momento formulando respecto de Malvinas, y es con qué expectativas e hipótesis iniciaste ese viaje real y simbólico, sí, a Malvinas, de esas expectativas e hipótesis, ¿qué se comprobaron y qué se fueron modificando? Que eso está bueno, ¿no? En el proceso de selección y luego de escritura. Sí. Yo he hecho 2 viajes a Malvinas, uno en mayo de 2018 y el otro en abril de 2019, y han sido viajes muy diferentes. Porque en el primero iba, te diría sin hipótesis, no sin prenociones o sin prejuicios, porque uno siempre los tiene, pero sí iba sin hipótesis, no iba decidido a buscar. Sí, había un tema que sí me inquietaba profundamente, que era la historia de la Falkland Island Company, ¿no? La Falkland Island Company, que es la empresa colonial
británica, como Inglaterra tenía la India Company y tenía su compañía en las distintas colonias del mundo, tenía la Falkland Island Company, que es una empresa que desde 1850 había dominado la economía, los negocios, la explotación de los recursos, de los recursos naturales en Malvinas. Se parecía mucho, yo le veía muchos paralelismos a lo que había pasado con los obrajes aquí en el norte, que también eran capitales ingleses, ¿no? que hacían lo mismo. Y a mí me interesa, yo como soy un poco conspiranoico, me encanta descubrir dónde está la trampa, dónde está la conspiración, dónde están, ¿no? Hay que luchar contra eso para después poder contar historias, porque les acabo de decir que hay que tratar de no pensar la historia en términos de bueno y malo, eso no es un matiz, pero uno va a buscar dónde están los malos, ¿no? ¿Dónde están los malos de la película? Bueno, pero hay un proceso ahí en romper con eso que uno le tira. Y me interesaba mucho la historia de la Falkland Island Company, y yo iba quizás con la idea de que la Falkland Island Company tenía un peso así como muy oscuro, que sé yo. Y entonces, quizás eso, pero no mucho más. Y en el primer viaje a Malvinas, yo quedo muy impresionado. Digo, para adelantarme al final de la respuesta, si hay un momento de quiebre de nociones, digamos, entre el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque en el primer viaje yo quedo muy impresionado con lo que ellos me venden en términos de relato. ¿Quiénes ellos los isleños? Porque yo para viajar, primero, ¿qué es lo que hago? Mando unos mails a la oficina de prensa, como uno hace el periodismo institucional que hace en cualquier lado, la oficina de casa de gobierno, de los diputados, mire señor, voy a ir, quiero hacer entrevistas, quiero ver con quién puedo hablar, si hay algún funcionario que pueda hablar del gobierno. Todos me han abierto la puerta maravillosamente. La cuestión que al mismo tiempo me asombraba y me asustaba, porque digo, ¿por qué? ¿No? Y la verdad es que todos me han atendido muy bien, he podido hacer un montón de entrevistas con funcionarios, me recibieron en una oficina con presentación en PowerPoint a mí solo. Eso es algo que es impensable en mi provincia, y yo me parece que en las demás provincias también, ¿no? Que te siente un solo periodista, la secretaria de Política Económica, mostrarte los indicadores económicos de los últimos 7 años, y qué sé yo, en qué momento me meten en una bolsa y me guardan aquí. Era mi temor, pero no, todo muy normal, muy bien. Y me han ido contando cómo funcionaba la economía de las islas. Ustedes saben, bueno, yo imagino que la mayoría aquí no habrá leído el libro, pero quizás ha leído alguna de las crónicas. Malvinas, después de la guerra, después de 1982, que va Margaret Thatcher en el 83, le reconoce por primera vez la nacionalidad británica, y además de construir la base militar, la cosa más importante que hace Inglaterra en las islas en el 87, después de un proceso de tironeos, de idas y vueltas, es habilitar una zona de exclusión para que los isleños puedan cobrarle un impuesto a los, no es un impuesto en realidad, venderle una licencia de pesca a las empresas del mundo, de distintos lugares del mundo que estaban pescando, ¿no es cierto?, en las aguas de las islas hacía décadas. Pero además que tenían que asociarse con isleños que empiecen a conocer el negocio de la pesca, porque antes de eso el negocio de los isleños era la lana de oveja, y era algo que no daba tan bueno. El tema es que a partir de esa innovación en términos económicos, la economía de las islas se dispara, se multiplica el Producto Bruto. Con eso, con la industria de la pesca, ellos logran construir un estado de bienestar que les permite a ellos una serie de beneficios que antes no tenían: salud pública, educación de nivel inicial, primario, y bueno, no sería secundario porque no es lo que ellos tienen, pero hasta los 16 años, y después de los 16, el Estado de Malvinas les paga los estudios en el Reino Unido para que vayan, y después se van a recorrer el mundo y después vuelven. Y vuelven súper formados a trabajar, ¿no? En las empresas y en las organizaciones, y en las incipientes organizaciones políticas, porque a la par de eso han ido desarrollando sus derechos ciudadanos, sus instituciones políticas, fortaleciéndolas que antes no la tenían. Y la verdad es que si no fuera porque viven en un lugar aislado del mundo y porque el clima es horroroso, viven bárbaros. Y bueno, la verdad que a mí me ha impresionado esa historia de crecimiento brutal, rapidísimo, de desarrollo económico, de desarrollo social, y he vuelto con eso, he vuelto deslumbrado, ¿no? Digo, bueno, los isleños se la bancan, ¿no? Tienen esta... Y he vuelto impresionado con todas estas cosas que en principio no conocía. O sea,
Y digo, esta idea de que pensamos que Malvinas depende de Inglaterra y que Inglaterra le manda plata, no, son realmente económicamente autosuficientes, ¿no? Y es impresionante. Ahora, en el segundo viaje he podido ver cosas que antes no había visto, ¿no? Ya conociendo un poco más, me he podido meter más en la parte más sombría de todo eso, porque después de comprar el relato de hecho, esto me ocurre entre el primero y el segundo, porque después empiezo a indagar y con mucha gente quedo en contacto, hablo por teléfono, por mail, ¿no? Y empiezo a indagar en el tema de la situación de los trabajadores en los barcos pesqueros, porque ahí está otro problema. Los barcos pesqueros que son de España, de Taiwán, de Japón, casi que no hay barcos ingleses, hay barcos italianos. Trabajan con marineros que son reclutados de países súper pobres, ¿no? O de las periferias de los países periféricos, de provincias del Perú, de Indonesia, de Marruecos, bueno, y están en condiciones de hacinamiento, todos los años se tiran 3 o 4 por la borda, ha habido denuncias de marineros que han muerto adentro de los barcos o tirándose de los barcos, ¿no? Y toda esa historia. Y ha habido un informe presentado aquí en el Congreso sobre esa situación en el año 2008-2009 que trascendió después. ¿Cómo puede ser que nadie haya dicho esto? Y sí, había alguna nota publicada en Página 2, en Clarín, pero después son temas que, no, volvemos otra vez al tema de la guerra. Entonces ahí me encontré con un quiebre, por decirte uno, digamos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Lo importante es no quedarse con la primera impresión. Es una tontería, pero es así, digamos, ¿no? Siempre ir más allá, ¿no? Siempre seguir buscando para seguir viendo qué no estamos viendo, ver un poquito más del contexto y ver a qué personas nos estamos mirando, básicamente. Porque yo estaba mirando a los isleños, pero además de los isleños, viven inmigrantes africanos, viven inmigrantes chilenos, peruanos, están los marineros que no están en la isla, pero están en los barcos y no los estaba mirando para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, todo se trata de abrir la mirada y, bueno, después a la hora de contar, ¿no? De volver a hacer foco en algún punto, ¿no? Ernesto, ahí viene bien también otro eje que por ahí queríamos charlar con vos, porque vos fuiste periodista a tiempo completo en el diario El Litoral y hasta donde yo sé en el diario Litoral de En el tu Liberal. provincia. Sí. En el Liberal, perdón. Hiciste un doctorado en ciencias sociales, ¿sí? Sos docente desde hace mucho tiempo, estás en 2 universidades en tu provincia, estás en la radio de la Universidad Nacional de Santiago, sos cronista de medios narrativos, ¿sí? ¿Cómo convivís con la academia, ¿sí? Con las ciencias sociales, con la literatura, con el periodismo? O dicho de otro modo, digamos, ¿cómo pones en diálogo todas esas miradas? Y ahí está sintiendo un poco Mónica, Mónica con su curso, porque es un tema también que le interesa mucho a Mónica, ¿no? ¿De qué manera conviven dialogan todas esas disciplinas, ¿sí? En las que vos estás transitando con tu En tarea realidad, periodística? en realidad tengo un hermano mellizo y nos turnamos. Básicamente, no, a ver, lo que pasa es que son el periodismo y las ciencias sociales, por poner estos dos grandes universos, ¿no? Que al final se trata de eso. Después uno institucionalmente circulará por diarios, por universidades, por escuelas, será freelance, pero básicamente estamos hablando del universo del periodismo y del universo de las ciencias sociales. Eh, tienen un, tienen, tienen en común los temas, ¿no? Porque podemos decir que el periodismo y las ciencias sociales se preocupan por temas muy parecidos, ¿no? Las instituciones políticas, la situación de la violencia, la cuestión de género, ¿no? Si uno mira las agendas de los medios y mira las publicaciones académicas, hay como una correlación. Tenemos temas, los temas son los mismos. Ahora, después hay lo que diferencia un universo del otro, que en realidad no están tan separados. Yo creo que están más separados por lógicas de producción
por reglas de acreditación y por circuitos de publicación que por otra cosa. Y por forma y espacio de validación profesional, ¿no? Está más por eso. Y después, por supuesto, por las herramientas que se manejan en cada lado, porque el periodismo y las ciencias sociales tienen herramientas diferentes, miran diferente la sociedad o los temas y producen objetos diferentes, porque los objetos del periodismo son diferentes a los objetos que producen las ciencias sociales. Pero yo creo que hay herramientas de las ciencias sociales que son muy valiosas para el periodismo y hay herramientas del periodismo que son muy valiosas para las ciencias sociales. Y que si nos miramos un poco más, podemos aprender mucho una de otra. En las ciencias sociales hace falta comunicar mejor, ¿no? En las ciencias sociales hace falta que los científicos se vuelvan un poco comunicadores para poder explicar qué diablos hacen en su laboratorio, en su trabajo de campo, en su etnografía, ¿no? Hace falta... al científico le hace falta la capacidad, bueno, no es que todos los periodistas la tienen, pero la capacidad de síntesis o la capacidad narrativa y el conocimiento, los dispositivos para llegar a público más amplio que tiene el periodista. Y al periodista le hace falta la mirada de contexto, le hace falta la profundidad, y sobre todo le hace falta algo que no tiene, que las ciencias sociales sí tienen y que el periodismo no, y creo que ahí está la gran diferencia y el gran parteaguas, que es el tiempo, ¿no? El tiempo del periodista y el tiempo el tiempo del periodismo y el tiempo de las ciencias sociales son abismalmente diferentes. Y ahí es donde uno se puede volver más esquizofrénico, ¿no? Porque el periodismo tiene mucho menos tiempo para interpelar la realidad, para contarla, para intentar pensarla, y a veces corre el riesgo de contarla mal. Y el cientista social tiene más tiempo, tiene más herramientas y corre el tiempo de contarla tarde. Entonces, ahí siempre lo académico vamos detrás, ¿no? Y siempre llegamos. Pero bueno, no sé si esto responde a la pregunta de Cora, pero me parece que hay dos universos que están en diálogo, que pueden estar en diálogo, pero no lo están lo suficiente, ¿no? Ernesto, hola, buenas tardes. Sumo una pregunta más. En el tren de esto mismo que venías diciendo, en relación con este modo de contar que tienen las ciencias sociales y el periodismo tan cercanos en unos aspectos y tan diferenciados en otros, que me parece pusiste recién con mucha claridad, sumo otro aspecto de los que nombraba Cora y que a mí por formación me interesa particularmente, que es lo literario, el recurso, las herramientas del trabajo literario o ficcional con los textos de no ficción. Dos preguntas. Una, si en tu formación profesional dentro del campo de las ciencias sociales, hubo un trabajo particular con el lenguaje, con la escritura, y por otro lado, ¿cuánto es relevante dentro de la escritura de tus crónicas? Se cortaba un poquito, pero creo que sí he llegado a entender la pregunta. Que tiene que ver con la cuestión de la escritura y la formación, ¿verdad? Sí, si repito no porque... por ahí la puedes escribir en el chat para no contestar. Ahora se corta mi audio ahí, se escucha mejor. Ahí se escucha un poquito mejor. Bueno, sí, efectivamente era, por un lado, si tuviste una formación que trabajara tu escritura, por ejemplo, en el plano de lo literario, de lo ficcional, y por otro lado, ¿cuánto de eso te parece que es importante rescatar en la escritura de una crónica? Perfecto. A ver, en mi caso, yo he aprendido a escribir en la redacción, digamos. He tenido la suerte de tener algunos editores que se sentaban al lado mío a ver los textos conmigo todos los días y a decirme esto de la vuelta, esto es así, dónde está el foco, pensá, ¿no? Que es la única manera de aprender a escribir, ¿no? Con alguien al lado. Ahí sí se parece a la carpintería, porque es un oficio y en el que necesitas que alguien te ayude
a escribir mejor, a entender mejor tus textos. Y creo que no sé cómo será ahora, porque yo hace mucho tiempo que yo cuando, esta es la parte que me siento que tengo más años de lo que tengo, yo cuando trabajaba en el Liberal no había redes sociales, por ejemplo. No, la redacción era solo la redacción de papel. Hoy son dos redacciones, una de papel, una para el impreso y otra para el digital, y no sé cómo será ahora, pero en ese momento teníamos en la vorágine de escribir un montón de notas por día, un editor que se sentaba a trabajar la nota más importante, y creo que sigue siendo esa la forma, la mejor forma de aprender a escribir. Escribir mucho, todos los días, escribir mal, porque todos escribimos mal, pero podemos editarnos mejor o peor, ¿no? Hay que escribir mucho, y con un editor o un compañero o compañera o con alguien que te ayude a leerte, ¿no? Y a escribir mejor y a hacer foco en lo que quieres contar, por un lado. Digo, no sé, en las universidades en general tenemos un serio problema con el tema de la escritura, un serio déficit. Los estudiantes llegan a la universidad con problemas de escribir, llegan al momento de hacer su tesis con problemas graves para escribir, porque no tienen la gimnasia de la escritura quizás desde el machaque diario de la escritura, ¿no? Que eso, en mi caso, no sé cómo será, pero en mi caso personal, he tenido la suerte de poder tenerlo unos cuantos años dentro de una redacción. Ahora, ¿cuánto de eso después se va al género de la crónica o de las o en la ciencia? Mira, me acuerdo una entrevista que le hicieron una vez a Javier Aullero, que Aullero decía, sí, todo muy bien con la sociología, pero la verdad que me aburre poderosamente. Los libros de sociología que se publican son aburrísimos, lo decía Aullero, ¿no? Y tenés razón. Otra cosa que tenemos que aprender en las ciencias sociales es cómo escribir un poco mejor, cómo salirnos del corset de la escritura en el que todo el tiempo estamos tratando de validar por qué decimos lo que decimos. A ver, en el ámbito de la ciencia uno tiene que validar por qué dice lo que dice, desde dónde se para teóricamente, ¿no? Desarrollar su armazón teórico, explicar. Pero eso se puede hacer y uno ser un poco más amigable con el lector, ¿no? Digo, o sea, poder escribir eso de alguna manera que sea más agradable de leer. No es fácil. Tampoco es fácil hacerlo en el periodismo, porque, otra vez, la crónica es un género donde uno puede darse vía libre para escribir con cierto vuelo más estético y qué sé yo, pero en general el periodismo no pasa. En general el periodismo está muy mal escrito. O sea, el periodismo, ayer veía una publicación en Olé con 2 errores de ortografía en la nota que encabezaba el home, digamos. Y no hay tiempo tampoco para escribir bien. Ese es el otro problema, ¿no? Es como que... Por eso la crónica, en eso también se parece a las ciencias sociales, que requiere, en relación al periodismo, bajar un poquito la velocidad, ¿no? Ernesto, no, que me quería enganchar de este último que decías del periodismo, de lo mal escrito que está buena parte del periodismo, y en particular del periodismo comercial, que está tendiendo cada vez más a ya no tener departamento de corrección, a generar situaciones de explotación notorias, digamos, de pedir resultados inmediatos. Te quería hacer 2 preguntas, y una era, como lector, ¿qué lees? ¿Dónde encontrás buen periodismo? ¿Dónde estás disfrutando leer producciones periodísticas de periodismo narrativo? Y la otra también tiene que ver con el mundo de los medios, que me parece que hay en ese, bueno, vos mencionabas tu aprendizaje en la escritura, el rol de los editores y las editoras. ¿Quiénes dirías, dónde está también hoy, cuáles son los editores y las editoras que hoy están formando a los periodistas narrativos o los cronistas de nuestro tiempo? A ver, ¿sobre qué leo? Ahí tengo un problema con la lectura también muy esquizofrénica, igual que la que me pasa en la escritura, porque esto también le quiero decir lo que no he dicho recién. No siempre sale bien, porque uno termina a veces escribiendo en la academia como periodista y termina escribiendo en el periodismo a veces demasiado académicamente, y al final sos desubicado en los 2 lugares. Pero bueno, hay ahí un cintureo que hay que hacer. Y con la lectura me pasa lo mismo, que
¿Qué leo? Bueno, a mí me gusta, ahora estoy como volviendo a leer algunos autores clásicos, algunos autores clásicos, digamos, de la crónica. A mí me gusta mucho John Reed, así que ahora estoy volviendo a leer el libro sobre la Revolución en México. Y después los grandes cronistas que tenemos aquí, digamos. O sea, hay que leer a Leila Guerriero, hay que leer a Caparrós, más allá de si te caen bien, mal, más o menos, son los tipos que escriben maravillosamente. Y también hay que buscar buenos cronistas en las provincias. Hay un cronista patagónico que se llama Miguel Roth, que no sé si lo conocen, que acaba de publicar un libro que se llama Sin Piedad, que tiene un laburo de crónica patagónica en un portal que se llama Angular, que no solamente escriben muy bien, sino que tienen estéticamente un manejo de la fotografía y de la imagen que no tiene nada que envidiarle a ningún medio del mundo. A mí me parece fantástico lo que hacen. Después, lo que hacen, me pasa lo mismo son mis amigos, pero bueno, lo digo igual, con los chicos de Tucumán Z, es un muy buen laburo el que hacen también. Y bueno, hay buenos cronistas en Córdoba también. Así que en La Pampa conozco, hay cronistas. Ahora acaba de terminar, por ejemplo, esto es muy importante también, acaba de terminar un concurso de crónica patagónica, por ejemplo, que lo coordina Santiago Rey, que es un muy buen periodista. Y uno diría, ¿no? ¿Qué pasa en la Patagonia? No pasa nada. Uno ve desde aquí, desde el norte, y se han presentado un montón de crónicas en el concurso de crónica patagónica, hoy han anunciado los 10 finalistas, y hay como una cosa en ebullición, de contar historias, pero después, eso hay que saberlo buscar, ¿no? Porque no viene solo, digo, otra vez, el tema de la saturación, ¿no? Nos llega a lo mainstream en general, o nos llega lo indie mainstream, ¿no? Porque hay algunos sitios que se van, o algunos lugares que se van de alternativos, de que sí, bueno, no me voy a meter en el tema de ustedes que están en el equipo de investigación sobre edición y demás, pero hay cosas subterráneas que no están tan visibles y que es interesante buscar y recuperar y tejer redes también ahí, ¿no? Ernesto, me parecía, bueno, al principio hemos hablado de las condiciones materiales de producción, de toda la etapa previa del resultado de la crónica, hemos hablado sobre la escritura y recién se ha destacado el rol de los editores, que me parece crucial. Me gustaría que volvamos a esta parte de la edición y que nos cuentes la experiencia puntual de tu trabajo, del ida y vuelta con tu editor, en este caso en la producción del libro. Y déjame que... Sí, que resaltes, sí, qué cosas tu ojo se han afinado en ese ida y vuelta, porque me parece que en la relación escritor-editor siempre queda algo, ¿no? Una mirada diferente en el que escribe, que ya queda para siempre. Sí, es una relación muy especial, porque, muy especial. Pero para terminar de contestar la pregunta de Dani de recién sobre los editores, yo creo que no sé quiénes son hoy los editores que están o los maestros de editores. Yo he tenido la suerte de trabajar de hacer talleres con muy buenos cronistas, de hacer algunos talleres en Anfibia con Cristian Alarcón y con su equipo. Estoy ahora haciendo un taller de escritura con Leila Guerriero. Pero hay también muchos talleres. Yo creo que hay que recuperar el espacio del taller, ¿no? Más allá del espacio universitario, de acreditación, y el espacio del taller como gimnasio de la escritura, me parece que es importante recuperarlo. Y hay talleres, digo, esta misma gente de la que estamos hablando, Tucumán Z, los chicos de la Patagonia, hay cronistas en Tucumán, hay que buscar y encontrar. Ahora desde la virtualidad hay talleres hasta para hacer muñeco de plastilina. Se puede buscar y hay que recuperar el espacio del taller, no solamente por el editor, porque hay algunos mejores que otros, sino también por el compartir con otras personas que escriben, ¿no? Porque la mirada del otro, aun cuando no sea el editor, es enormemente enriquecedora. Entonces me parece que, no sé si esto responde a la pregunta de Dani de recién, de quiénes son los editores, pero me parece que hay que recuperar el espacio de los talleres, ¿no? De los talleres de escritura como gimnasio. No para ir a acreditar nada, no para llevarse un certificado, o quizás sí,
pero principalmente como un lugar para hacer esa gimnasia que por ahí no tenemos tiempo de hacerla en las cátedras o no tenemos tiempo de hacerla, no sé, en otro lugar, ¿no? Recuperarlo, generarlo, ¿no? Me parece que es un espacio con una dinámica que tiene otra lógica de aprendizaje, digamos, ¿no? No se va a acreditar ningún saber, se va a practicar, ¿no? A escribir, a leer, a reventar el texto del otro bien, digamos, en buen sentido, a destruirlo, a amasarlo, darlo vuelta, a mejorarlo, y a compartir eso, ¿no? Me parece que eso es un espacio que hay que recuperar. Y sobre el tema de la edición del libro, bueno, yo he tenido la suerte de que me pongan en contacto con Diego Fonseca. Diego Fonseca es un periodista argentino, cordobés, que vive hace unos cuantos años en Estados Unidos, publica, es columnista en el País y en el New York Times, y es un tipo, es un buen escritor, con el que vemos el mundo de manera muy diferente y pensamos ideológicamente bastante distinto. Y eso ha sido muy interesante también, ¿no? Diego es un tipo más liberal, con una idea de periodismo más, quizá más liberal combativo, ¿no? O sea, liberal de periodista que hay que escribir contra el Estado, contra buscar, ¿no? Con la corrupción y en contra de cualquier tipo de nacionalismos y de patriotismos y de qué sé yo. Entonces, con Diego pensamos bastante distinto en algunas de esas cosas. Nos hemos hecho amigos y hemos podido, amigos amigos de escritura, digamos, y hemos trabajado casi 10 meses en ir y venir un texto, ¿no? Que eso también, otra vez insisto, es un privilegio, no es tan fácil. Y ha sido un proceso de empezar con Diego no solo el tema de la escritura en términos de estilo, sino también de la escritura en términos de estructura del libro. Porque yo cuando llego la primera vez a conversar con él, el libro tenía otra forma, el libro estaba centrado otra vez, como había ido, ¿no? Estaba centrado un poco más en la Falcon Island Company, en el aspecto económico más de los negocios, cómo eso impactaba en las personas, ¿no? Y bueno, y trabajando con Diego le hemos ido buscando la vuelta de otra manera. Nosotros, de hecho, empezamos a trabajar antes de mi segunda visita a Malvinas, ¿no? Y ahí donde pensaba, bueno, no, esto hay que contarlo como un viaje, ¿no? Y la crónica de viaje tiene eso, ¿no? Cuenta el recorrido y cuenta la transformación de la mirada, porque en el viaje, generalmente viajar implica ver cosas, implica exponerse a la experiencia de ver cosas no mediadas por dispositivos, estar ahí, estar en el lugar, hablar con las personas, mirar, tocar, oler, cosas que generalmente son distantes, que generalmente son diferentes. No es lo mismo que ir a cubrir una manifestación en tu ciudad o ir a hacer una entrevista en un lugar con el que vos estás familiarizado. Y eso necesariamente te cambia la mirada. Eso un poco o mucho, pero ese exponerte a la experiencia diferente necesariamente algo te hace con la mirada. Y trabajamos en cómo contar ese cambio de mirada, ¿no? Cómo contar eso que el viaje te produce, ¿no? Sí, yo lo que peleábamos también con Diego, porque a mí no me gusta escribir en primera persona, era esto de decir, bueno, pero ¿quién soy yo para contar un viaje que voy? Entonces, a mí me interesaba más contar el relato histórico, porque ahí me ponía otra vez en cientista social. Yo aquí en Santiago, en el equipo de investigación, trabajo temas de medios, trabajo temas de historia de los medios, historia política subnacional, y me ponía más en ese registro, en contar la historia de los últimos 40 años de los isleños, qué había pasado ahí, sus instituciones. Entonces el libro al final va cruzando un poco las dos cosas, ¿no? Esa historia y cómo a lo largo de ese viaje voy reconstruyendo un poco esa historia, ¿no? En términos de estructura. Pero esa estructura yo no la tenía antes de pensarla con un interlocutor. El editor como interlocutor es fundamental para vos poder pensar con otro tu texto. Porque la escritura en general es un proceso muy solitario. Y el pensar con otro, que a la vez tiene que ser un otro que no te imponga su idea del texto, sino un otro que te ayude a encontrar la mejor manera de lo que vos puedes contar y de lo que vos quieres contar, y contar con los elementos que vos tienes, es un proceso precioso, digamos, y que otra vez no es tan habitual.
¿no? En los tiempos que corren. Digo, no es tan habitual en los tiempos que corren a la velocidad que corren los tiempos, ¿no? Digo, eso. Viene bien hacer la pregunta que acá hace Magalí Maciel, ¿no? Cuando vos decís el modo de disfrutar, y ella pregunta, ¿qué es lo que más disfrutás en el momento de gestionar una crónica? Y es como decir si te gusta más la entrada del plato principal o el postre, digamos. Son gustos diferentes y son cosas que te presentan desafíos y placeres diferentes. A mí me gusta todo el proceso. Trato de demorar lo más que pueda la escritura, porque a veces siento que si empiezo a escribir con agujeros o con vacíos, ¿no? Te pierdes, te mareas, piensas que esto que estás escribiendo es al cohete, que no tiene sentido, que está flojo. Entonces trato de eso llevarlo lo más lejos posible. Y ahí sí me viene más otra vez la fibra de las ciencias sociales. Disfruto mucho el proceso de reporteo, el proceso de archivo, el proceso de investigación, porque además, tampoco hay que decir, tampoco son procesos que están tan separados. Uno mientras está en el archivo, vos estás imaginando cómo vas a contar eso que crees que estás viendo. Después, bueno, hay un proceso de lectura crítica, de contextualización, de cruzar con otros documentos, ¿no? Hasta que uno logra hacerse la forma de las piezas con las que después vos vas a armar tu rompecabezas. Pero mientras tanto vos vas imaginando, vas flasheando la historia que crees que vas viendo en la neblina, hasta que... Pero digo, uno va imaginando, uno va... Yo, mientras hago eso, voy anotando algún párrafo que me imagino, alguna escena que me imagino en el celular. Y después lo podré usar o no. Uno se imagina una escena para empezar una crónica, o dice, a veces estás en la mitad del reporte y dices, aquí tiene que terminar mi crónica, o aquí tiene que empezar mi crónica con esto que acabo de ver, o este tiene que ser el hilo conductor. Después capaz que no es, porque también un riesgo es enamorarse de alguna de esas cosas y trabarte en ese punto, o en esa escena, o en ese personaje, con esa situación, y que después estés forzando a que todo lo que demás que encuentres encaje ahí, y en realidad, bueno, aquí un poco más abierto. Pregunta Nicolás que vos decís que no te gusta hablar y escribir en primera persona, entonces, ¿cómo contás los hechos, no? En crónicas donde abunda esa autorreferencialidad de la primera persona, ¿no? Es todo un tema. A mí me encanta Salcedo Ramos porque escribe en segunda del plural, claro, y está buenísimo. Pero más difícil y más agresivo escribir en segunda persona, ¿no? Porque yo te digo a vos lo que no. Exacto. ¿Cómo resolvés eso, no? Persona. Es muy difícil. Yo me siento mucho más cómodo escribiendo en tercera persona, de la manera... Me gusta jugar más, creo que... no me gusta aparecer... A ver, yo creo que la crónica de Malvinas de Anfibia es la primera crónica de todas las que he escrito en los últimos 8 o 10 años, donde aparezco en la crónica, digamos. Yo siempre, nunca estoy, o sea, siempre trabajo donde cuento la historia de otros. Y me siento mucho más cómodo, a pesar de que me involucro, ¿no? Emocionalmente con los temas, y uno tiene que dejarse atravesar por los temas, ¿no? También, porque este es otro tema. Es central la información, pero también es fundamental la emoción, la textura, el poder transportar al lector, porque eso es lo que tiene el género de la crónica, que también la diferencia del periodismo tradicional de pirámide invertida o corto o seco, digamos, ¿no? Entonces, para eso también hay que dejarse tocar por el tema. Pero me siento mucho más cómodo escribiendo en tercera persona, es más fácil. Uno se exhibe menos, quizás, ¿no? Hay una crónica que a mí me encantó, que la escribiste en el sitio que dirige Ignacio, ¿sí? Que se llama Los cuerpos de Delgado. Que a mí me contó Ignacio que ese tema te obsesionó. Y hay algo que a mí me encanta, la decisión narrativa. Yo les digo a los chicos que uno tiene que tomar muchas decisiones narrativas cuando escribe, ¿no? Y vos ahí pones, cuando entremos a su taller, Roberto llevará 39 años muerto y Tuti 10.
y vos a quien entrevistás ahí y quien te lleva a ese taller es el nieto de este escultor santiagueño. ¿Cómo se reconstruye esa atmósfera, digamos, ¿no? ¿Cómo es esto de contar casi por escenas, casi cinematográficamente vas contando el taller? Bueno, un poco esta reflexión cuando nos quedan ya los 10 últimos minutitos, porque Ignacio se nos tiene que ir a dar clase y Dani también. Qué valientes ir a dar clase a las 8 de la noche, los felicito. A ver, eso es lo que te dicen los maestros de la crónica, que la crónica se cuenta por escenas, digamos, y eso es quizá una de las diferencias narrativas más que lo distancian más de las ciencias sociales más tradicionales, ¿no? Salvando quizá la antropología o la etnografía, pero la reconstrucción de la escena tiene que ver con eso que decíamos recién, de uno dejarse atravesar en los sentidos para después poder contar, y esto también lo que dice John Lee Anderson, poder escribir para todos los sentidos, ¿no? Y ahí es donde viene la parte literaria. Yo nunca he escrito ficción, no entiendo nada de ficción, no me gusta confesarlo, pero leo poca literatura, pero, pero la crónica usa las herramientas de la literatura, de poder contar los olores, los sabores, los climas, las sensaciones. Y por eso no hay que ir a buscar solo la información del dato, sino también dejarse atravesar por esas cosas. Y esto de las escenas, ¿no? Como la escena del taller, son escenas que uno no se larga a escribir. Uno, que sí, a ver, lo que hago yo es pensar en un esqueleto del relato, ¿no? Y pensar en ese esqueleto por escena, casi como si fuera un guión cinematográfico. Antes de escribir el texto, hay un guión del texto, ¿no? Para que esa crónica fluya, para que no parezca, ¿no?, que hay trabajo atrás, ¿no? Para que la crónica fluya y pase y uno pueda sentir que se transporta o pueda sentir, o sea, porque antes de tomar esa decisión de empezar ahí o decir que fulano, primero he tenido que averiguar bien cómo es la historia del abuelo, averiguar bien cómo es la historia del padre, ver la historia del nieto, ir al taller, pensar, y podría haber empezado por cualquier otro lado, ya ni me acuerdo por qué elijo empezar por ahí, pero al final elijo empezar por ahí, pero es una decisión que tiene que estar, y ahí sí, fríamente calculada, ¿no? Y pensada en un guión donde las escenas te lleven por el hilo narrativo para que vos poder contar la historia que quieres contar. Y a la vez, una historia que sea lo más bellamente contada posible, digamos, ¿no? Que sea linda de leer. Ernesto, sé que estamos en tiempos de restricciones y esto es un poco odioso, pero por ahí resultaría valioso que nos comentes qué cosas no te permites a la hora de escribir. Escuchar música con letra. No, qué cosas no me permito a la hora de escribir. La pereza, ¿eh? La pereza. Porque hay que elaborar mucho. Aun cuando, digo, si por escribir nos referimos a todo el proceso, ¿no?, de la indagación y de búsqueda, la pereza, hay que buscar, hay que seguir, hay que ir siempre un poquito más allá. Si sientes que te falta un dato, ir a buscarlo, ¿no? Hay un personaje que no te cierra, ver por qué no te cierra, buscar realmente quién es. Y a la hora de escribir, y en esto, y esto es algo que dice Leila Guerrero también, y que causó mucho revuelo, y que algunos se han horrorizado, de hecho, pero ¿cómo? Escribir es un garrón, escribir se padece, escribir se padece. O sea, si lo haces, si se lo tomas en serio, es un bajo. O sea, la parte. Ahora voy a responder la pregunta que me podido responder al principio. Creo que la parte que más disfruto ahora que lo piensas es la parte de la edición, porque es cuando realmente empiezas a ver el texto. Antes estás incubando y es como cuando estás incubando una gripe, te sientes mal, no sabes qué te pasa, estás dando vueltas, no le encuentras el camino a la historia, te faltan datos, te sientes a escribir, te falta una cosa, tienes que parar, ir a buscar, hacer un llamado, buscar dónde tenía aquel papel. Es de terror. Después disfrutas cuando llegas al final de ese camino, ¿no? Pero digo, ahí no hay que permitirse quizás la pereza y no hay que permitirse el desaliento tampoco, ¿no? Saber que ese proceso es, por momentos, uno parece que uno no va a ningún lado, que está dando vueltas sin saber dónde va, que te faltan cosas. Yo creo que ni la pereza ni el desaliento son dos cosas que nos podemos permitir.
bueno, vamos a tener que ir cerrando esta hermosa charla que podríamos realmente continuar un rato más. No siempre tenemos la posibilidad de contar con nuestros alumnos con esto que es un poco cómo lo hacemos, cómo se escribe, ¿no? ¿De qué modo? ¿Con qué mapa vamos, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que sucede es que hay muy buenos cronistas, pero la crónica siempre, la buena crónica y los buenos cronistas nacen muy al borde de las unidades académicas y las unidades académicas comienzan con sus talleres muy tardíamente, ¿sí? Y entonces no está, no está brotado de todos los grandes maestros las unidades académicas. Muchos estudiantes tienen que pagar y no siempre pueden pagar por esos talleres, y bueno, y entonces nosotros en la Universidad de Quilmes estamos haciendo una gran apuesta a que la narrativa pueda estar presente desde los primeros años de las diplomaturas y demás. Así que nosotros te súper agradecemos, Ernesto, te agradecemos muchísimo, Ignacio, ¿sí? Nos encanta que nos acompañes. Te agradecemos mucho, Moni, con la que trabajamos en estos cursos. Yo siempre digo cátedras, pero son cursos que tiene la Universidad de Quilmes. Y bueno, y te agradecemos un montón, Dani, porque lo que vos haces es hilar todo esto de alguna manera para que en el equipo de investigación y con todas las derivas que tiene este equipo de investigación, hoy podamos estar planteando esta charla con Ernesto. Así que, bueno, ahora les agradezco mucho a todos los alumnos, los estudiantes que han estado aquí al pie del cañón, como todos los miércoles, las preguntas y bueno, y la verdad, te invitamos para el año que viene, ojalá que podamos contar con la presencia, que conozcas nuestra facultad, nuestra universidad, y que podamos contar con vos para que más alumnos, la conocés, ¿no? Sí. Conozco la facultad, tengo amigos ahí, así que va a ser un placer. Y yo les agradezco... La Rosa de los Vientos. Sí, le agradezco mucho a ustedes, la verdad, el interés, la invitación, la hospitalidad, si es que podemos hablar de hospitalidad en las redes, sí, podemos hablar de hospitalidad en las redes. Así que muchas gracias, para mí es un placer, y muchas gracias por leer y por escucharnos.